Bueno chicos, vamos a empezar con el punto 6 del tema, que son las ecuaciones de la recta. Muy bien, en primer lugar, para definir una recta voy a necesitar dos cosas, o un punto y un vector, un punto A cualquiera y un vector U cualquiera, es decir, el punto me va a indicar dónde pincho y el vector me va a indicar qué dirección tengo, y así se me definirá una recta. O puedo necesitar también dos puntos, un punto A y un punto B, porque al final, ¿qué es lo que tengo? Tengo un punto que puede ser el A y un vector que vamos a llamar V, ¿vale? Es lo mismo lo que estoy definiendo aquí, es decir, o voy a tener que tener dos puntos que me van a definir a partir de los dos puntos, cojo uno cualquiera y un vector, o un punto y un vector directamente. Bien, en la animación que os voy a poner a continuación, vamos a ver cómo se generan los infinitos puntos de una recta a partir de un punto y de un vector. El punto A y el vector U nos definen una recta, por lo tanto podemos obtener ya un punto C. Si nosotros ese punto C lo movemos en la dirección del vector positiva, obtenemos todos los infinitos puntos, y también lo podemos mover en la dirección negativa, y entonces estamos obteniendo los infinitos puntos que pertenecen a la recta. Bueno, continuamos. Vale, a ese vector de la recta se le llama vector director, ¿vale? Es el vector que me define la recta. Es decir, tal y como hemos visto, tengo un punto A partir de ese vector director puedo llegar a otro punto B, y si alargo el vector director hacia la derecha voy obteniendo puntos, y si lo alargo hacia la izquierda voy obteniendo otros puntos, que son estos puntitos aquí, como hemos visto antes de la animación. Bien, la ecuación de la recta, por tanto, determinará la posición de todos los puntos que pertenecen a la recta R, determinada por un vector y por un punto. Si tengo otro vector y otro punto, tendré otra recta. Es decir, nos dará las coordenadas de los puntos que pertenecen a esa recta. Es decir, si yo tengo aquí un punto A y un vector V, y aquí tengo un punto C, yo voy a poder decir que si yo alargo esta recta, C va a pertenecer a la recta R que he definido, ¿no? ¿Por qué? Porque está en esa recta. Sin embargo, si yo el punto que tengo no es el C, sino que es el D, este punto no pertenecerá. Pertenecerá, por ejemplo, a otra recta que yo defina con el punto A, por ejemplo, y con otro vector que será el vector W, ¿vale? Es decir, dependiendo de qué punto y de qué dirección tengo, tendré una recta u otra. Bien, a continuación vamos a explicar cómo obtener analíticamente, es decir, con números y con letras, las distintas ecuaciones de la recta a través de un ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar es una recta que va a pasar por el punto A, 5, 0, y que va a tener un vector director menos 2, 4, ¿vale? Ahora mismo vamos a dejarnos un poco ya de dibujo y vamos a hacerlo casi todo ya algebraicamente. Muy bien, la primera tipo de ecuación, vamos a definir una ecuación de la recta de 5 formas diferentes, y vamos a ver cómo de una forma podemos ir saltando al resto de las formas. Bien, la primera forma en la que vamos a definir la recta es la ecuación vectorial de la recta. La ecuación vectorial de la recta es tal que así: OX es igual a OA más T por U, donde O es el origen de coordenadas y X son las coordenadas de un punto de la recta. Por lo tanto, el vector OX, ¿cuál será? Pues X menos 0 y menos 0 será el XY. ¿Y el OA qué será? Pues el punto 5 menos 0, 0 menos 0. ¿Por qué? Porque el punto, recordamos que es el punto 5, 0 y el vector menos 2, 4, ¿no? Muy bien, pues la ecuación vectorial se definirá por el punto 5, 0 más t por el vector, más t por el vector menos 2, 4. Es decir, punto más t por el vector, ¿vale? Esto sería puesto, lo pongo entre comillas porque es para que se nos quede. Es decir, punto, ecuaciones del punto, más un parámetro t por el vector. Y ahora, ¿cuánto vale t? Pues t puede valer lo que quiera. T es un parámetro al cual yo le voy dando valor el cual yo quiera y se me van generando puntos que pertenecen a esta recta. Es decir, nos imaginamos la animación de GeoGebra. Es decir, cuando la t era positiva se me generaban
puntos en la dirección del vector. Cuando la t era negativa se me generaban puntos en la dirección opuesta del vector. Por ejemplo, si la t vale 1, se me genera un punto que será 5, 0 más 1 por menos 2, 4. Si sumo coordenada a coordenada, 5 menos 2, 3, 0 más 4, 4. Si la t vale 2, 5, 0 más 2 por menos 2 y 2 por 4. Por lo tanto, se quedaría 5 por 0 más menos 4, 8, sale 1, 8. Y si la t vale 3, hacemos las cuentecitas y nos sale el punto menos 1, 12. Es decir, valores, yo tengo un punto A, un vector U. Cuando la t vale 1 se me genera el punto B. Cuando la t vale 2, pues pongo dos veces el vector y se me genera el punto C. Si la t vale 3, se me genera, por ejemplo, un punto D. Ahora, para valores negativos de t, se me generarán todos aquellos valores que están en la dirección opuesta al vector U. ¿Vale? Está claro. Bien, pues pasamos a las ecuaciones paramétricas de la recta. Son ecuaciones paramétricas porque serán dos, ¿vale? Por cada recta tendremos dos ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas se obtienen a partir de la ecuación vectorial igualando coordenada a coordenada. Es decir, yo sé que la ecuación vectorial era que xy es igual al punto más t por el vector, ¿vale? Que el xy era el punto más t por el vector. Si yo ahora esa x y esa y la igualo coordenada a coordenada, x sería igual al punto, a la coordenada x del punto, que sería 5, más t por la primera coordenada del vector, por menos 2 por t. Y la y sería igual a 0, segunda coordenada del punto, más 4, que es la segunda coordenada del vector, por t. Por lo tanto, estamos viendo que para obtener las paramétricas son dos ecuaciones, es decir, una de x y otra de y. Lo que he puesto en naranja sería el punto y lo que pongo en rojo, el menos 2, 4, será el vector. Se puede hallar también fácilmente sin necesidad de hacer la ecuación vectorial. Igualmente, cuando yo doy valores a t, calcularía las coordenadas de puntos que pertenecen a la recta. Por ejemplo, si la t es igual a 1, veo que obtengo el punto 3, 4, y si la t vale 2, obtengo el punto 1, 8, fácilmente sustituyendo la t por un valor 1 y 2. Recuerdo que la t en principio son valores que tú das para obtener puntos de la recta, el valor que tú quieras. Es lo que yo alargo en una u otra dirección el vector del punto en que pincho. Bien, también puedo comprobar si unos puntos determinados, es decir, que me los dan, pertenecen o no a la recta. Imagínate que me preguntan, ¿el punto 7 menos 4 pertenece a la recta? Bien, pues yo pongo mi ecuación de la recta en paramétrica, ¿vale? Se suele poner a veces R con tres simbolitos iguales, es decir, que la ecuación de la recta o la expresión de la recta es esta, o a veces no lo pondré, tampoco es necesario. A veces, como en el libro a veces no nos aparece. Y entonces tendremos que si x es igual a 5 menos 2t, la coordenada x de este punto, que es 7, será igual a esto, es decir, 5 menos 2t será igual a 7. Y la coordenada y del punto, que es menos 4 será igual a 4t. Si yo de ambas igualdades despejo la t, si la t me sale igual en ambas, significa que, en este caso sale la t igual a menos 1, que el punto S pertenece a la recta. Bien, pues vamos a hacer otra comprobación ahora. Vamos a ver, dada la misma recta, que recuerdo que las ecuaciones paramétricas eran 5 menos 2t y la y era 4t, vamos a comprobar que el punto 8, 2 si pertenece o no. Vale, por lo tanto, igualo cada una de las primeras coordenadas, 5 menos 2t sería igual a 8 y la segunda sería 4t igual a la segunda coordenada. Por lo tanto, del primero obtendría que menos 2t igual a 3, por lo tanto la t valdría menos 3 medios. Y sin embargo aquí la t me sale 2 cuartos, que sería 1 medio. Por lo tanto, como t ha salido diferente, diremos que el punto 8, 2 no pertenece a la recta. Es decir, yo tendré aquí mi recta
y el punto que yo he puesto, imaginamos que este es el punto 8, 2, pues no está en la recta, está fuera de ella. Bien, pues seguimos. Vamos a poner este cuadradito un poquito mejor. Bien, pues seguimos. Punto 3.3. Ya hemos dado dos tipos de ecuación. La ecuación vectorial, recuerdo, la ecuación del vectorial era punto más vector por un parámetro. El parámetro ese puede tomar cualquier valor real. Segundo tipo de ecuación, la ecuación paramétrica, cuando igualo coordenada, coordenada a la ecuación vectorial. Tercer tipo de ecuación, la ecuación continua de la recta. La ecuación continua de la recta se va a calcular despejando t de las ecuaciones paramétricas. Es decir, yo tenía una recta R definida por las ecuaciones paramétricas anteriores. Si yo despejo de cada una t, en la primera t me saldría x menos 5 partido menos 2 y en la segunda t igual a y partido 4. Si yo igualo estas dos cosas que vale t, obtengo la ecuación continua de la recta. Si nos fijamos, ¿vale? La ecuación continua también hace referencia a x menos el punto partido el vector y y menos el punto entre el vector, donde el punto son las coordenadas x e y del punto. Por lo tanto, la ecuación continua la puedo hallar directamente sin tener que hallar la ecuación paramétrica. Es decir, x menos las coordenadas x primera del punto y menos la coordenada es como si yo tuviera ahí un 0. Y por otro lado, en el denominador lo que tengo son las coordenadas del vector, el menos 2 y el 4. Bien, con esta ecuación también puedo comprobar si los puntos pertenecen o no a la recta. Por ejemplo, el punto de antes, 7, si yo ahora tengo que el punto es 7 menos 4, por lo tanto 7 menos 5 entre menos 2 tiene que ser igual a 4 entre 4, a menos 4 entre 4. Esto se cumple, lo hago y me sale que menos 1 igual a menos 1, por lo tanto pertenece a la recta, ¿vale? Es decir, el punto 7 menos 4 pertenece a R. Sin embargo, el 8, 2, yo tendría 8 menos 5 entre menos 2 igual a la coordenada y a 2 entre 4. Es decir, 3 entre menos 2, yo me tendría que preguntar esto. ¿Esto es igual a un medio? No, eso es distinto. Por lo tanto, 8, 2 no pertenece a la recta. Dos formas diferentes de ver si un número pertenece o no. Es decir, con la ecuación paramétrica, con la ecuación continua. Vale, ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y ecuación continua. Pasamos a la siguiente, la ecuación explícita de la recta, también llamada ecuación punto pendiente. ¿Vale? Esta es muy parecida a la ecuación que vimos ya el año pasado cuando dimos las funciones. Esta ecuación se va a calcular multiplicando en cruz la ecuación continua y despejando la y. Es decir, yo tenía esta ecuación continua, si yo multiplico en cruz, yo puedo obtener esta ecuación de aquí y despejando la y me va a quedar que la y es igual a 10 menos 2x. Es decir, que y me va a quedar siempre una mx más una n. Esa m la voy a llamar pendiente y la n se llamará ordenada en el origen. ¿Vale? Si yo lo represento gráficamente con los ejes coordenados, si yo tengo esta recta R, la ordenada del origen es el punto donde corta al eje Y y la pendiente me va a indicar la inclinación de la recta, ¿vale? A mayor inclinación, mayor pendiente. Esa es la ecuación explícita de la recta. Vale, esta ecuación explícita, que la hemos calculado a partir de la continua, también se puede calcular con la siguiente fórmula. Es decir, y menos a2 igual a x menos a1 por m, donde m es la pendiente y a1 y a2 son las coordenadas del punto. Muy bien, y ahora me vaya a decir, bueno, ¿y la m cómo la calculo? Pues m va a seguir la siguiente fórmula, es decir, la pendiente va a seguir la siguiente fórmula. Va a ser la coordenada segunda del vector entre la coordenada primera. ¿Por qué? Porque al final la pendiente, ¿qué es? ¿Cuánto subo yo en vertical partido lo que subo en horizontal? Si yo tengo un vector u que está definido por una coordenada u1 y u2, yo la m la podré calcular siempre
como lo que avanzo en vertical partido lo que avanzo en horizontal. Bien, por lo tanto, si yo tengo un punto 5, 0 y un vector menos 2, 4, mi pendiente será la coordenada y entre la coordenada x del vector. ¿Cuánto entre menos 2? Que será menos 2. Y ahora aplico directamente la fórmula. Y menos a2 igual a x menos a1 por m. Es decir, el punto A, esto sería a1 y esto sería a2. Por lo tanto, y menos 0 igual a x menos 5 por menos 2. Despejo y multiplico y me sale la misma ecuación explícita. Por lo tanto, tengo una ordenada en el origen, 10, 0, será la ordenada en el origen. Y la pendiente será menos 2. Por último, la ecuación general o implícita, también llamada, voy a ponerla como general, a veces lo podéis encontrar como implícita. Esta no viene en el libro, pero para que la conozcáis, la ecuación general se obtiene igualando a 0 la ecuación explícita. Es decir, la y y la x la paso todo en miembro y dejo en el otro el 0. Por lo tanto sería y menos 10 más 2x igual a 0. Ecuación implícita la vamos a llamar mejor ecuación general. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que os hayáis enterado. En el siguiente vídeo vais a tener un ejemplo completo, ¿vale? Hecho del libro. En este caso va a ser un ejemplo de calcular las ecuaciones de la recta a partir de 2 puntos. ¿Vale? Venga, pues un saludo, chicos.